Dicen que uno no valora realmente lo que tiene hasta que lo pierde. La frase no está exenta de verdad, pero le damos un cariz negativo que en realidad no tiene. No hay nada de malo en sentir añoranza, en echar la vista atrás y regresar a momentos alegres de nuestro pasado. Personas, lugares, instantes que nos ayudaron a ser aquello en lo que nos hemos convertido. Porque esa añoranza significa que hemos sido felices. Es imposible echar de menos algo que no amamos. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Todos nos desviamos a veces del camino. La vida es pérdida. De ahí extraemos algunas de sus lecciones más valiosas. Pero nadie nos ha dicho que debamos agachar la cabeza y aceptar la derrota. Al contrario, hay que desandar el camino con la determinación de quien por fin entiende por qué cosas merecen realmente la pena luchar. El recuerdo de aquello que echamos de menos ilumina los cielos y nos guía de vuelta al hogar. Aquel que siempre extrañamos, aquel que siempre nos espera. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. Unstable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under plays underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drowning brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. Mi abuelo se sentía siempre agradecido, con México, sin nunca dejar de saber que su origen estaba en Canarias. Llegas derrotado, llegas con el ánimo bajo, has dejado a tu familia, has perdido gente, has dejado muchísimas cosas y de repente en la frontera te dice, yo me emociono, ¿no? Pero dicen, bienvenidos hermanos, ¿no? Agustín Millares llegó a México en 1939, impartiendo clases en la Casa de España y luego en la facultad. Ya en los últimos años que yo lo vi, me decía que iba a regresar a Canarias porque como los elefantes quieren morir donde nacieron, él también quería morir en su tierra. O sea, ¿qué te puedo yo decir de Mercedes Pinto? Claro que en ese momento, cuando uno tiene 7, 8 años, no dimensiona quién es Mercedes Pinto, ¿no? Tú la ves como tu abuela. Muchos años después, cuando empiezas a conocer la trayectoria de Mercedes, es cuando realmente haces un redescubrimiento de su imagen y cómo se refería a esa tierra siempre amada a la distancia. No puedes dejar Canarias nunca, es que es una maravilla. Aunque yo viva en México, si no es por una cosa es por otra, siempre me acuerdo de mi tierra, faltaría más. Qué suerte que tuve de que podía haber nacido en otro lugar y yo nací en Canarias. Ay, es que Canarias es hermoso, entonces quiero que mi hija sea consciente de eso. O sea, quiero que se sienta muy orgullosa de nuestros orígenes, desde los orígenes canarios hasta hoy en día, de esas ganas que tenemos los canarios de salir adelante. Ciudad de México es un lugar en el que las apariencias engañan. Aquí, para encontrar respuestas, a veces hay que abrir, más que los ojos, el corazón. A priori, cuando paseas por estas calles, da la sensación de que la huella isleña se ha desvanecido por completo. Pero no es cierto. Simplemente se oculta, como un valioso tesoro esperando a ser redescubierto. Eso es lo que me ha traído aquí.
Un propósito en el que no estoy sola, ya que otro canario, Tony Maya, lleva años en esta ciudad tratando de hacer de nuevo visible nuestras raíces. De momento parece que tenemos tú y yo dos cosas en común. Que hemos nacido en Canarias y que los dos buscamos las huellas isleñas. Las huellas isleñas. Lo que traemos en el cuerpo, en la raza, en la sangre. Tú las buscas en México, que es tu lugar ahora mismo. Es mi lugar, entonces las busca el tener ese símbolo de identidad vivo, aún más allende de la frontera. Pero lo busca a través también de crear una asociación donde todos esos canarios puedan, pues, compartir esas señas de identidad, ¿no? Entonces cuando llego aquí veo que hay una comunidad canaria que en realidad no habían canarios, sino quedaban como nietos, bisnietos de canarios y casi no se reunían. Dije, nosotros necesitamos algo aquí. Una estructura como la que hay en muchos otros países de Latinoamérica que mantenga lo que son nuestras raíces, nuestro folclore, nuestra identidad. Entonces ese sitio sería como un lugar de encuentro donde, pues, cómo no, enseñar, compartir, transmitir, poder compartir entre todos nosotros, poder compartir precisamente el gran acervo cultural que tenemos en Canarias. With every second guess that I'm having. Echa mucho de menos las islas, ¿no? Yo sí, de hecho no he vuelto 9 años porque si yo vuelvo de vacaciones me quedo, porque todavía mi camino no ha terminado aquí. Yo encontré que México era un lugar muy herido porque aquí se siembran demasiados cadáveres, es donde más corrupción hay, donde hay mucha ignorancia, mucho analfabetismo, a la par de mucha belleza y de muchas tradiciones culturales y de mucha fuerza del pueblo. Mira, en el último sismo, por ejemplo, importante, o sea, cómo se volcó. Impresionante. Cómo se volcó. Están las dos partes. México es México lindo y herido. Quiero dejar cerrado el proyecto que tengo precisamente de echar a andar el hogar canario, de reunir un poquito a los canarios y después marchar. Dejar tu huella aquí, una huella que además... Sí. Que la dejen los demás. Sí, pero una huella tú vas a poner un espacio. Yo lo que dejo es el camino. Yo huella. dejo el camino y que los demás dejen la huella. Así, tal como vivo, habré de partir. Pero mi viaje no ha hecho más que empezar, y lo hago recorriendo la siempre fascinante Ciudad de México, una capital que sorprende, en primer lugar, por su inmensidad. No solo es la urbe más poblada de toda Latinoamérica, sino también la tercera a nivel mundial, solo superada por Nueva York y Tokio. Hablamos de una ciudad en constante cambio, fundada en el siglo XIV por los aztecas. Lo que ahora es la Ciudad de México era también el lugar del Imperio Mexica al momento de contacto. Se cree, según las fuentes, que hacia 1325 grupos que habían bajado desde el norte del país fundan México Tenochtitlan y hay todo un emblema, símbolo de la identidad mexicana y del imaginario, que es esta águila posada sobre un nopal que les indica dónde se va a fundar la Ciudad de México. A partir de ahí empiezan a crecer y sobre todo a apropiarse de un pasado glorioso. Los mexicas llegan tan alto en poco tiempo porque prácticamente usaron todo el conocimiento de las culturas anteriores a ellos y en prácticamente 200 años crean uno de los imperios más poderosos. No solo vestigios aztecas en Ciudad de México, sobreviven siglos de rica y muy variada historia. El Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, la zona de Chapultepec, lugares emblemáticos que se mantienen en pie a pesar de las adversidades que en esta zona se presentan principalmente en forma de seísmos. México ha sufrido numerosos y devastadores terremotos. El último susto llegó hace muy poco, aunque afortunadamente no tuvo los terribles efectos que sí causó el terremoto de Puebla en 2017, que dejó un escalofriante balance de 228 muertos en Ciudad de México y cuantiosos daños materiales. Una tragedia que vivió muy de cerca Ricardo, un canario que ha vivido en este territorio desde niño y que participó activamente en las labores de rescate. Dicen que los canarios nos definimos por ser muy solidarios y tú eres un claro ejemplo porque has sido voluntario en los 2 seísmos más importantes y dramáticos de México. Sí, así es. Yo creo que el pueblo canario es solidario, lo demuestra siempre que puede. Por eso para mí es un orgullo y me encanta ser canario. Y digo que a todos lados soy canario. Pero para ti, ¿qué es ser canario?
Es una muy buena pregunta. Es complicado, es difícil. Yo creo que el ser canario ya es parte de mí, ¿no? Entonces ya no me la cuestiono. Ya no es algo con lo que me levanto y me digo, oye, soy canario, hoy amanecí más canario. No, soy canario siempre, ¿no? 100%. Entonces, a partir de ahí ya enfrento y afronto las situaciones en México como canario. Entonces, y procuro dar lo mejor de mí, procuro mostrar siempre lo que es Canarias y lo que representa Canarias. Cuéntame cómo viviste tú este seísmo del 2017, 19 de septiembre de 2017. Prácticamente nos tomó a todos desprevenidos. Yo estaba llegando aquí a Coyoacán y pues los coches, las farolas, todo se empezó a mover brutal y se empezaron a caer los edificios. Entonces en ese momento paré el coche, me hice a un lado y pues salí corriendo al edificio, ¿no? El primero que me tocó más cercano. Y empezó a llegar la gente, nos empezamos más o menos a coordinar, no habían llegado autoridades, éramos puro civil lo que habíamos en ese momento. Gente gritando, gente diciendo que había gente dentro. Entonces, como pudimos, empezamos a levantar cosas, evidentemente tratando de tomar ciertas medidas de seguridad, porque no sabes si se puede seguir desplomando o se puede caer el edificio que está al lado. Es decir, sí tienes que tener un poco de cabeza para poder organizarte, porque el primer impulso es lanzarte, meterte, ¿no? Tratar de sacar a la gente que sabes que está dentro. El problema que tienes es que al caer piso sobre piso, muchas veces es inestable el piso. Entonces no sabes si puede seguir derrumbándose eso, se cae el de al lado, se cae. Entonces, y un movimiento en falso puede hacer que esa losa que está sostenida por algún tabique o algo caiga y aplaste más, ¿no? A la gente que está abajo. Entonces sí tienes que tener cuidado, tienes que acordonar, tienes que medio organizar a la gente. Entonces la verdad es que sí fue complicado, fue difícil. Afortunadamente pudimos sacar a 2 jovencitas, su mamá y 2 señores ya mayores. Entonces, bueno, al final te quedas con esa satisfacción, ¿no? De poder ayudar a alguien, ¿no? A salir y decir, bueno, somos parte de, ¿no? Y ahí es cuando se muestra la parte más humana de esta sociedad, ¿no? A mí me encantaría que en mi epitafio pusieran un canario agradecido con este país. Yo sí siento que uno tiene que tener este sentido de devolver un poco de lo mucho que recibe. Y yo he recibido mucho de esta tierra, entonces quiero devolver algo y dejar algo, ¿no? Sí quiero que digan, bueno, vino, hizo, pero dejó. Tengo que hacer y demostrar que los canarios somos especiales, que tenemos otra sangre, que somos de otra raza, que somos entregados, solidarios. Y la verdad es que sí me siento un poco embajador silencioso de mi tierra, ¿no? Pero y yo creo que los canarios que estamos aquí, que somos pocos, la verdad es que es una comunidad muy pequeña, yo creo que sí tenemos este sello de identidad, de entrega, de solidaridad, que nos une. Como dice Ricardo, los canarios quizás no sean numerosos, pero sí se hacen notar. Ya les decía que en este lugar no todo es lo que parece. Y como ejemplo, la figura de Frida Kahlo, reverenciada en todo el mundo, pero sobre la que aquí, curiosamente, parece existir otra visión. El caso de Frida Kahlo en México es un fenómeno muy particular. O sea, Frida Kahlo en su momento era la mujer de Diego Rivera, digamos una artista a la que no se le consideraba como una gran artista. El personaje descomunal, tanto en tamaño como en obra, era Diego Rivera. Todo el movimiento muralista mexicano en los años finales de los 20, todos los 30, los 40 fue potentísimo, y Frida Kahlo figuraba pues como una personalidad frágil que hacía una pintura entre surrealista y fantástica muy peculiar. Y este fenómeno de la fridomanía es relativamente reciente, ¿no? A principios de los años 90, la película de Salma Hayek. En cualquier caso, y sea como sea, al menos hoy la figura de Frida Kahlo recibe el reconocimiento que se merece. Lo mismo que deseo yo para los canarios, cuya conexión con el pueblo mexicano es más importante de lo que podría parecer. El exilio canario en México, pese a ser reducido en tamaño, digamos, no fueron muchos,
Pero en general este exilio sí tuvo un impacto muy potente en la cultura mexicana. Tendríamos que hablar de dos tipos de migración, la de finales del siglo XIX y principios del XX, que es una migración económica básicamente. Y después, a partir del 39, llega el exilio republicano español a México. Entre 1939 y 1942 llegaron a México alrededor de 20,000 exiliados republicanos. El número de canarios fue relativamente pequeño, pero llegaron algunos personajes importantes. Entre los canarios que llegan con el exilio a México está el caso de los hermanos Marichal, Juan Marichal y Carlos Marichal, que vivieron poco en México, curiosamente. Carlos Marichal emigró en 1946 a Estados Unidos, era historiador, después fue profesor en Harvard, fue un personaje muy importante. Carlos Marichal Salinas, nieto de Pedro Salinas, el famoso poeta, es investigador actualmente en el Colegio de México, en el Colmex, que es, digamos, lo que fue originalmente la Casa de España en México, que se forma en 1938 a iniciativa de Alfonso Reyes, famoso intelectual mexicano. Y, por ejemplo, de Canarias, en esa camada llega Millares, que era paleógrafo y que tuvo una actividad importante como investigador y luego como profesor también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agustín Millares Carló es efectivamente una de las personalidades canarias más importantes que llegaron a México huyendo de la Guerra Civil Española. Y a pesar del tiempo transcurrido en la universidad en la que dio clase, aún quedan personas que lo conocieron. Agustín Millares llegó a México en 1939. Se acogió a la Casa de España, que después fue el Colegio de México, y de ahí pasó a dar, impartiendo clases en la Casa de España y luego en la facultad, y fueron aproximadamente como 20 años los que estuvo aquí en México antes de ir a Venezuela. Yo lo conocí precisamente en el instituto. Él me ayudó publicando porque era director de la Biblioteca Central de Venezuela y dirigía la revista principal de ahí. Inclusive yo, trabajando como principiante, me veía algunas cosas, démelas para publicarlas allá. Así que era muy accesible, muy bondadoso. Agustín Millares, ya en los últimos años que yo lo vi, me decía que iba a regresar a Canarias porque como los elefantes quieren morir donde nacieron, él también quería morir en su tierra. Pero Agustín Millares no fue el único erudito que llegó a México desde Canarias, ya que aquí también se asentó la escritora Mercedes Pinto, tras un largo periplo por otros países del continente americano, como Uruguay, donde ya hablamos de ella. México fue su último destino, y donde murió en 1976, dejando atrás un importante legado y una familia que aún la adora. Tengo un tesoro entre mis manos, Juan Carlos. Es un honor. El manuscrito del primer libro de tu abuela Mercedes Pinto. Así es. 1906. Este manuscrito da origen a su primer publicación, que es Las brisas del Teide. Mi padre, antes de morir, me lo dio hace casi un año. ¿Conociste a tu abuela? Sí, claro. Yo tenía 8 años cuando ella murió en el año 76. No saques cuentas. Y bueno, una mujer maravillosa. ¿Qué te puedo yo decir de Mercedes Pinto? Claro que en ese momento, cuando uno tiene 7, 8 años, no dimensiona la figura, la imagen, quién es Mercedes Pinto, ¿no? Tú la ves como tu abuela, como aquella mujer ya entrada en años que llega a casa siempre perfecta, muy pintada, muy combinada, muy producida, dirían en el ambiente, muy enjollada, y las charlas con mi padre, con mi madre, a mí me tocaba la mejilla y me decía mi niño, cosas de este tipo, ¿no? Muchos años después, cuando empiezas a conocer la trayectoria de Mercedes, es cuando realmente haces un redescubrimiento de su imagen y redimensionas la figura de Mercedes Pinto. Tiempo después me enteré de
La tierra de las añoranzas, cuando empecé yo a leer su producción literaria, lo que contaba mi padre sobre ella y cómo se refería a esa tierra siempre amada a la distancia, ¿no? Como persona, como tu abuela, como la madre de tu padre, ¿qué huella dejó en tu familia? Ella nos inculcó esta conciencia social, esta profunda conciencia social, ¿no? De ser solidarios con la gente que menos tiene, aquella agenda que tenía mi abuela sobre la lucha contra la violencia de género. Es algo que nos inculcaron en casa, que es una gran enseñanza de Memé, como le decíamos en el círculo más cercano, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo sentía Mercedes Pinto la añoranza con Canarias? Profundamente. Yo creo que Canarias siempre representó el gran nido para Mercedes, ¿no? Era el punto de partida de este increíble periplo y Mercedes era una aventurera, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Emprendía nuevas ideas y la vida la comenzó a llevar por diferentes puntos y siempre Canarias estuvo en su mente como esta tierra, como te decía hace un momento, siempre amada a la distancia, ¿no? ¿Cuál es tu imagen de Canarias a través de tu abuela? Pues mira, lo que pasa es que mi abuela no me hablaba a mí de Canarias. Yo tengo referencia por lo que leí de mi abuela. Yo tengo una gran inquietud por ir a descubrir el origen del nido, ¿no? Aquella tierra que provocó que estemos en este momento sentados en esta terraza. Juan Carlos creció en un ambiente muy ligado a la cultura, ya que no solo es nieto de Mercedes Pinto, sino también hijo de Gustavo Rojo, uno de los más grandes actores mexicanos. Hablemos de tu padre, de Gustavo, que es una de las figuras más importantes de la historia del cine en este país. ¿Cómo era tu padre? Mi padre era un ser divertido, muy familiar. Era más familiar que cualquier otra cosa, ¿sabes? Y nací en este ambiente, ¿sabes? Profundamente familiar. Siempre mi padre tan proveedor, tan responsable, tan caballero. Siempre gentleman. Siempre gentleman. La Guerra Civil Española llevó a mucha gente al exilio desde Canarias hacia tierras mexicanas. Entre ellos a José Antonio Junco Toral, político del Frente Popular, que se vio obligado a emigrar con mucha tristeza, como cuenta su nieto, Saturnino Martínez. Mi abuelo es de Gran Canaria. Él básicamente se desarrolla en Las Palmas, estudia la carrera de Derecho y cuando Alfonso XIII sale de España, vienen las convocatorias a elecciones, mi abuelo se postula o es postulado por la agrupación socialista como candidato y resulta diputado por parte de Canarias. Y de ahí parte a Madrid como parte del gobierno, al Congreso como tal, ¿no? Siendo parte del gobierno de la República, al momento en que cae la República, él quiere regresar a Madrid, Madrid está tomado, atraviesa la frontera, llega a Francia y espera pues el llamado del general Cárdenas para poder llegar a México. Es apasionante la llegada porque llegas derrotado, llegas con el ánimo bajo, has dejado a tu familia, has perdido gente, has dejado muchísimas cosas y de repente en la frontera te dice, yo me emociono, ¿no? Pero dicen, bienvenidos hermanos, ¿no? Entran, pues México era un país con no mucho desarrollo y bueno, la frontera debe ser un pueblo muy pequeñito, ¿no? Entonces llegan a la gran Ciudad de México, ¿no? Y de ahí pues empezar una vida de cero, ¿no? ¿Él de dónde se siente? Él se siente totalmente canario. A pesar de que él vive aquí, desarrolla su vida en Ciudad de México y a pesar también de que en este lugar, este país, el que abraza a tu abuelo. Él adora México. Él reconoce lo que le ha dado México, ¿no? Al final te dio patria, ¿no? En un momento determinado, cuando no tenías ni para dónde voltear, te dio dónde vivir. Y además aquí también hiciste parte de tu vida
tuviste tus hijos y tuviste tus nietos, ¿no? Entonces, mi abuelo se sentía siempre agradecido, vamos, con México y con Lázaro Cárdenas, sin nunca dejar de saber que su origen estaba en Canarias. ¿Cómo se vive la añoranza en la familia? Nunca se rompió la relación. A pesar de que mi abuelo no podía ir, cuando fallece el padre de mi abuela vuelve a Canarias. Lógicamente, de luto, de dolor y de lo que quieras, no es el mejor momento pero regresa sin perder nunca el contacto. No es a través de internet, sino a través de cartas. Viene mi abuela y después empieza a venir como un intercambio de gente. Viene su hermana, viene Tata, viene su hermano Luis, viene después unas primas de mi madre, Cadri Cruz, voy yo, van mis padres. ¿Tú vas a Canarias? Yo fui en 1984 con mochila al hombro. Y me paso ahí unas vacaciones fabulosas, la verdad. Conozco física, aunque conocía a parte de la familia Junco en España, en Canarias, es inmensa. Entonces disfruto a mi familia y la conozco. Siempre quisieras estar más tiempo, siempre, pero no te da, de repente ya no te da. Poco a poco, las conexiones se van desvelando ante mis ojos. Salgo a pasear, a mezclarme entre la multitud y contagiarme de la vitalidad de los mexicanos. Y así es como llego a la musical Plaza Garibaldi. Nicolás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal favor que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. La Plaza Garibaldi es un lugar donde se escuchan los mariachis, tríos, norteños y obviamente el mercado para comer. Este es un mercado, el mercado San Camilito. Aquí le hay 380 puestos, o sea, restaurantes, y les ofrecen birria, pozole, carnes asadas, y todos les hacen tortillas hechas a mano. La comida más típica de México es la birria. La birria se acompaña con tortillitas recién hechas. La birria viene siendo de chivo y de res. La birria del mercado de San Camilito está deliciosa, pero al día siguiente decido visitar uno de los mejores restaurantes de la ciudad, por motivos que pronto entenderán. Este plato de la almeja chiluda con chips de verduras y el guacamole de jengibre y regaliz es una entradita y es para comer con las manos. Está muy divertido. Tienes todo el mar de México ahí. Los ingredientes que usaremos hoy, pues obviamente la almeja chiluda, que viene de la Baja California. Vamos a usar diferentes verduras como la malanga o taro. Utilizaremos el betabel o remolacha y utilizaremos el camote o boniato. Para la almeja chiluda es algo muy divertido. Nada más la vamos a desvestir, como se dice, ¿no? Vas a meter un minuto en agua hirviendo con un poquito de cebolla y algunas especias y la sacas agua y hielo. La limpias y la cortas. Tiene de 3 partes la almeja chiluda. Tiene la trompa, digamos, tiene los labios y tiene una vulva adentro, ¿no? Nosotros vamos a usar los labios y la trompa, ¿vale? Que parece trompa de elefante, tiene los 2 huecos y todo igual, ¿no? Pues ahora simplemente laminamos la almeja y la incluimos o la ponemos en el aceite de vainilla y la dejamos reposar ahí unas horas para que agarre su aroma. Para el emplatado, 3 puntos equidistantes para que haya espacio entre medios. Pones un puntito de guacamole para que no se te muevan los chips. Primer chip que pones, el de malanga. ¿Ah? Sobre este le ponemos una buena cucharada de guacamole y sobre este guacamole ponemos un chip de camote o boniato, es nuestra palabra, boniato. Ponemos sobre el boniato un poco del pico de gallo, ¿va? Y sobre este pico de gallo ponemos nuestro último chip de betabel o remolacha, que ese es nuestro nombre, la remolacha. Y sobre la remolacha ya ponemos el producto en sí, ¿no? Que son esta almeja que ya hemos laminado, la tenemos marinada en el aceite de vainilla. Ponemos 2 cortes de la trompa y un corte del labio, ¿no? Porque son texturas muy diferentes y tienen que probarlas todas. Más allá de la evidente calidad del plato, estoy aquí porque Pedro, también propietario del restaurante, es un palmero muy arraigado a su tierra. Pues yo soy de La Palma, muy orgulloso de la isla de La Palma. Mi madre de Tazacorte, mi padre de Los Llanos. Y mi vida transcurrió entre pues, esos 2 pueblos, ¿no? Los Llanos y Tazacorte. Las ganas por la cocina, pues La Palma es cocinera en sí, o sea, La Palma se cocina muy bien, los postres de La Palma son increíbles, la gastronomía de La Palma es muy buena, hay que nada más moverse un poquito. Digo, nos vamos los domingos a Garafía, a Punta Gorda, al otro lado a Santa Cruz de La Palma, ir a comer a Fuencaliente, a Mazo. De ahí, pues, trabajo en varios lugares de mi pueblo, luego nos vamos a Tenerife, obviamente las islas menores siempre acabamos en islas mayores por tema de estudios.
Y de ahí empiezan a salir oportunidades y la primera gran oportunidad me sale en Madrid con Salvador Gallego, una estrella Michelin, cocinero de la Casa de Alba. Voy a Londres a aprender inglés, estoy un tiempo ahí cocinando, pero para aprender inglés básicamente. Y así vamos un poco hasta que sale esta oportunidad de cruzar el charco, llegamos a México, tenía 24 años y de ahí empezamos nos abrió puertas para hacer todo lo que estamos haciendo hoy en día. Con todas esas vueltas que tú has dado y con todas esas culturas gastronómicas que también forman parte de ti, tú sigues imprimiendo en tu cocina elementos canarios. Sí, pues tiene que ser, o sea, es el origen y de ahí partes. Entonces siempre que pasa algo, que te pierdes, lo que sea, vuelves al origen y vuelves a empezar, ¿no? Entonces siempre nos vamos a rescatar recetas de la abuela o de algún sentimiento, ¿no? Que por ahí, y siempre nuevamente coincide pues con una receta de Canarias, con un producto canario, o sea, las costillas con mojo verde, ¿no? Eso es algo que aquí en México les encanta. La verdad lo hacemos una vez al año, pero les encanta. Entonces en todos los restaurantes tenemos nuestras papas arrugadas con mojo, tenemos el conejo en salmorejo y normalmente un plato de pulpo con mojos y papas confitadas o algo así. Eso es como sello, ¿no? Eso siempre entra en las cartas y al final el mexicano se identifica con esos platos porque pues no dejan de ser, los mojos y las salsas mexicanas tienen mucho que ver. Tú sigues defendiendo tu raíz canaria. Es que digo, así somos los canarios. Yo espero que todo el mundo sea igual, ¿no? Pero es que los canarios pues siempre nos llama mucho la tierra, lo tenemos muy presente Canarias. Desgraciadamente no puedo volver todo lo que me gustaría volver o todas las veces que me gustaría volver. Paso largas temporadas sin regresar. Pero pues yo llamo a mi madre para preguntarle recetas, me manda fotos. Mi madre todos los domingos se le junta la familia en una bodega, la palo mucho de ir a bodegas los domingos en familia. De hecho hacemos nuestro propio vino, siempre hay un tío o alguien que hace vino en la familia, ¿no? Y pues siempre me está mandando las fotos del potaje que hicieron, ¿no? De todo, ¿no? Y siempre me están recordando y recordando cómo era la vida allá, ¿no? Mi madre es una especialista en hacerte sentir mal en ese sentido. O sea, ella todas las semanas me manda 2 o 3 fotos y alguna frase así de que mira que tu primo, mira que tu amigo es, o mira que nos reunimos con la familia y me manda la foto del potaje, y me manda la foto de la fiesta. Y siempre ella es especialista en eso, ¿no? Pues ella quiere que vuelva, ¿no? Y a mí me gustaría volver algún día. O sea, yo quiero regresar y allá me quiero morir algún día. Digo, no es que sea a corto plazo, esperemos, pero la idea, o sea, tú ponte en situación, la playa caminando a 10 minutos, el pueblo al lado igual, las fincas alrededor tienes toda la mano, siempre hace solecito, ¿qué más quieres? O sea, que eso no lo encuentras en ningún lado. ¿Quién no podría enamorarse de Canarias? Nuestro clima, nuestras playas, nuestra gente. Por eso no es de extrañar que la añoranza aflore incluso en personas que abandonaron el archipiélago siendo muy pequeñas. Es el caso de Alejandra, una orgullosa canaria que trabaja en la prestigiosa Universidad Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de México, en el área de internacionalización. Alejandra, ¿a qué edad saliste tú de Canarias? Bueno, yo salí muy pequeñita, siendo una chiquilla como de 2, 3 añitos. Y como diría mi madre, yo no me fui, a mí me llevaron. Mi madre, que es canariona, ¿verdad? Siempre que había oportunidad de que pudiéramos ir la familia a Canarias de vacaciones, a ver a los primos, a ver a los tíos, a ver a mis abuelos, por supuesto que íbamos. Y aun cuando mis abuelos no estuvieran y llegó un momento que no estaban, claro que regresábamos a Canarias. Entonces siempre hemos tenido muy presente en casa Canarias, aunque estuviéramos fuera, y a veces cuando uno está fuera sientes más esa identidad que siempre te jala, ¿verdad? Y es esa, pues digamos, esa añoranza, ¿verdad? Que te llama y que llevas dentro, porque pues al final de cuentas son la historia de tu familia y de todas las generaciones que hemos estado nosotros allá. Y para ti Canarias, cuando te hablan de Canarias, ¿tú qué sientes? ¿Qué representa para ti? Mira, para mí es un gran sentimiento, por supuesto, porque aunque he estado siempre fuera, es inevitable el que uno vuelve siempre y tienes presente siempre las raíces. Incluso en mi trabajo que yo estoy en tema de internacional, pues siempre hago muchos ejemplos de lo internacional y cosmopolita y global que es Canarias. ¿Tu vida en México cómo es, Alejandra? Bueno, tengo mucho trabajo que hacer en México, el cual me apasiona, y al final de cuentas me da la oportunidad también de llevar algo de mi vida en Canarias y en España, porque pues promovemos mucho la internacionalización de los jóvenes y la movilidad internacional en este mundo global. Entonces, claro que también hemos hecho algunos programas con las universidades que hay en Canarias y recibimos estudiantes de allá aquí en México, en nuestra universidad, y también enviamos chicos allá, que claro, cuando van allá, imposible no enamorarse del archipiélago, por supuesto. Hablando de la raíz que hablábamos antes, tú tienes aquí una parte de Canarias muy importante, que es
parte de tu familia. Así es, tengo la fortuna y es una gran bendición de que mis padres viven conmigo y además mi madre es canariona total. Y por supuesto que eso es algo que siempre, todos los días, pues sale a colación Canarias, ¿verdad? Con las historias de la familia y con muchas de las costumbres, ¿verdad? Que forman parte de la vida de la familia. Alejandra me habla con tanta pasión de su madre, la canariona, que es evidente que no puedo irme de aquí sin conocerla. ¿Tú sientes añoranza de las islas? Añoranza, no sé si es añoranza, pero que siento algo, sí. Es que tú eres canaria, ¿verdad? Hombre, yo soy súper canaria. ¿Verdad que sientes tú que eres de allá? O sea, no puedes dejar Canarias nunca, es que es una maravilla. Yo siempre en mi corazón, pues vivo en Canarias. O sea, siempre a todo el mundo. O sea, veo a alguien español y sí, yo soy canaria. O sea, me distingo. El sentimiento lo tienes. No dejas de serlo. Aunque vivas en otro sitio, siempre eres de allá. Es natural. No sé, a mí me gusta mucho mi tierra, porque es preciosa. Qué suerte que tuve de que podía haber nacido en otro lugar y yo nací en Canarias. Tú, si eres canaria, tienes que sentir el sentimiento. Siempre tienes que tener el sentimiento de dónde eres. Es natural. Uno es y siente de dónde nació. Eso no se olvida nunca. Aunque yo viva en México, yo casi todo, vamos, si no es por una cosa es por otra, siempre me acuerdo de mi tierra. Faltaría más. Pero mira, ¿y no te parece que a los canarios nos encanta hablar de Canarias a todo el mundo? Compartir ese recuerdo, compartir esa tradición, compartir de que somos de allí. ¿No te parece que es como una necesidad tener que transmitir esas sensaciones de nuestra tierra? Tú los transmites, ¿no? Yo, por supuesto. Yo también. Es natural. O sea, es un sentimiento. Es un sentimiento. Esa es la palabra, es un sentimiento, lo sientes. Y tienes que hablar de tu tierra. Porque no se puede olvidar. Yo viví 26 años. 26 años viví ahí. Hasta que mi marido me cogió y me dijo, nos vamos. Que si me llegas a decir eso, capaz que no me caso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Los canarios aman su tierra como los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Tal vez en México ha decrecido el catolicismo, pero ha aumentado el guadalupanismo. Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, es en toda la expresión de la palabra una madre para los mexicanos. No hay mexicano que no pueda decir no soy guadalupano. Inclusive quienes se han separado para otras iglesias, en su corazón van a seguir siendo mexicanos. A un mexicano le puedes decir cualquier cosa y te la pasa, pero no le ofendas a su madre, Santa María de Guadalupe, porque ahí sí. Ay, ya... En las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe es habitual observar imágenes como estas, devotos que acuden a dar las gracias a la Virgen de rodillas. Cuando uno regularmente tiene un problema, pues tienes a quién recurrir, a tus santos, a tu virgen, a tu patrono, si tú quieres. Entonces uno promete, si tú me ayudas con este problema, yo te prometo ir de rodillas a visitarte. Por eso es que ves a gente de rodillas, por eso es que ves grupos de personas que venimos a pagar cierta manda que ofrecemos de venirlas a visitar. México es un país profundamente religioso, eminentemente católico, pero en el que aún persiste la huella de figuras de tiempos pretéritos, como los chamanes. Precisamente está la base del estudio que está llevando a cabo Joaquín, un canario que ha echado raíces en México, pero sin olvidarse jamás de su tierra natal. Estamos colaborando con una especie de chamán. Es un chamán que se dedica a curar con plantas medicinales en las diferentes regiones rurales de la zona, ¿no? Cuando quiero investigar algo, le pido alguna planta que sea activa para diabetes o para
antimicrobianos, algo como eso, y él me la trae. Y nosotros lo que hacemos es evaluar para realmente ver si es activo o no es activo, ¿no? Porque lo que buscamos es pues verificar, darle un punto científico a este conocimiento, ¿no? Eso es un conocimiento que lleva aquí desde antes de la conquista. Pero también nosotros en Canarias, de alguna manera también, nuestro origen, nuestra cultura también tiene mucho de la medicina tradicional. ¿Eso te ha facilitado a ti entender y estar más cerca de lo que estás haciendo ahora? Sí, de hecho, pues sí tiene que ver. O sea, siempre mi abuelita tenía remedios para todo, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo un día que llegó y teníamos gripe y se puso a quemar hojas de eucalipto en mitad del cuarto, ¿no? Salimos todos asfixiados. Pero entonces sí tiene mucho que ver. De hecho, la razón que vine a México es esa. Es el conocimiento previo que yo tenía, ese sentido, ¿no? Yo soy lo que soy, pues gracias a mi familia. Y también al haberme criado, pues en una isla, ¿no? Eso de carácter isleño te da pues una visión diferente del mundo. Te da como más ganas de vivir, yo creo. Entonces, todo eso me lo he traído conmigo. Tú estás casado, tienes una niña. Sí, de hecho es Leonor. ¿Pero qué le vas a contar a tu hija del origen de su padre, de Canarias? ¿Qué le vas a contar a Leonor para que ella se acerque a quién eres tú y a dónde naciste? Pues el paraíso del que vengo, ¿no? Yo creo que Canarias es un paraíso. Entonces sí quiero pues que conozca toda esa parte. También quiero que en un futuro, incluso me he planteado, que ella vaya y estudie en Tenerife, para que ella pueda vivir exactamente lo que yo viví. ¿Y tu añoranza? Intento no pensar en ella. Sí, es duro. De hecho, allá está toda mi familia. Está mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos. Pero pues hay que vivir. Y ahora pues mi familia está aquí, ¿no? Cuando me entra añoranza, cocino. Entonces me hago un pescadito salado o algo así para eliminar esa añoranza, ¿no? La añoranza es un denominador común en todos los isleños que me estoy encontrando. Todos sueñan con el lugar del que provienen, aunque el destino les haya empujado a traspasar el océano e iniciar una nueva vida. Notas musicales diferentes en una canción común, conectada por siempre a Canarias. ¿Por qué razón tú tomas esa decisión tan radical? De venir a México. Claro. A mí no es que me fuera mal, pero sí yo empezaba a ver que la cosa se estaba poniendo mal. Y pues siempre he sido como de mente abierta, con ganas de hacer cosas. Entonces, pues surgió una oportunidad y llegué aquí con mi exmujer. Te vienes para acá por un proyecto, pero ¿tiene relación con lo que haces o no? No tenía relación con... O sea, tuve que abandonar la música, la abandoné como 4 años. Pero ahora sí estás otra vez. Has reactivado, sí, gracias a Dios, tu pasión y tu profesión. Mientras trabajaba en el proyecto conocí a la mamá de mi hija. Allí, bueno, entablamos la relación, empezamos a salir. A la misma vez la compañía empieza como a caer en decadencia, empieza a haber algunos problemas. Y pues la mamá de mi hija de repente me dice, pues estoy embarazada. Entonces digo, no, pues ya no puedo estar jugando, digamos, o sea, tengo que ya traer dinero a la casa, tengo que hacer cosas. Entonces retomo la música, obviamente sin conocer a nadie, empiezo a poner anuncios en internet, empiezo a hablar, siempre he sido así como muy movido, haciendo muchas cosas. Y empiezo a hablar, a contactar en frío con la gente, diciéndole, oye, pues soy un músico de las Islas Canarias. Y la verdad es que pues me ayudó a ser más versátil. Antes tocaba mayoritariamente merengue, cumbia, salsa. Y aquí de repente tener que entrar a pop, a rock, a oldies, a big band, a más cosas que no era lo que yo solía hacer allá. Sí fue como un poquito más complicado, pero pues le eché ganas. Pero es que además está consiguiendo muchísimas metas, porque has también tenido la oportunidad de tocar en uno de los espacios más importantes de México, que es el Auditorio Nacional. Sí, gracias a Dios el año pasado participé con un grupo que es muy famoso aquí en México, Cañaveral, del señor Humberto Pavón. Pero ahí estabas tú también sobre ese escenario con una bandera. Con la bandera. Sí, con la bandera. Sí, la bandera me hacía mucha canaria. ilusión, claro.
Claro, no sé cuántos canarios hayan pisado, pero yo soy de los poquitos Qué maravilla, que ha pasado qué por ahí. orgullo. Con todo ese éxito, con toda esa felicidad, con esa vida que tienes aquí instalada, ¿dónde está Canarias? Hoy, aquí ahora mismo, aquí y por supuesto siempre aquí. ¿Y cómo le explicas a tu hija qué es ser canarios? ¿Cómo son esas islas? ¿Cómo se lo explicas a ella? A través de cuentos. Cuando voy para allá intento comprar libros y cuentos con historias canarias, con cosas, anécdotas. Le cuento mucho de su familia, le hablo mucho de sus primas, de todo. Le encanta, de hecho tiene un cuento que se llama Sancocho a las 8 y le encanta ese cuento. Le fascina. Y así la voy como mezclando un poquito. De vez en cuando ella tiene 4 años y está empezando a tocar el piano y le enseño algunas cositas de la música canaria y así, ¿no? ¿Y por qué para ti es importante que tu hija tenga ese conocimiento y tenga esa cercanía con las islas? Ay, es que Canarias es hermoso. O sea, Canarias es algo que a veces los propios canarios no nos damos cuenta de dónde vivimos, del talento que tenemos, de las posibilidades que tenemos. Entonces, quiero que mi hija sea consciente de eso. O sea, quiero que se sienta muy orgullosa de nuestros orígenes, desde los orígenes canarios hasta hoy en día, de esas ganas que tenemos los canarios de salir adelante desde hace mucho tiempo. Y los canarios somos gente muy trabajadora y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Hubo un tiempo en que los canarios llegaron a Ciudad de México, se integraron en el territorio, entre sus gentes, y se sintieron tan a gusto que en algunos casos dejaron de reivindicar sus raíces canarias. Pero nunca las olvidaron. Ese sentimiento quedó aquí, impregnando sus calles, el aire, a la espera de ser redescubierto. Hay una nueva generación de canarios en Ciudad de México, aquellos de los que sus nietos hablarán dentro de 100 años. Soy de Las Palmas de Gran Canaria. Llevo en México 6 años. Soy de Telde, de la isla de Gran Canaria. Estoy aquí en México por trabajo, me dedico a la construcción. Trabajaba de abogada en una multinacional mexicana de entretenimiento y un compañero de trabajo empezó a ser más que compañero de trabajo y a partir de entonces, a los 2 meses decidió el irse a México y yo dije, pues me voy contigo. Nosotros llevamos aquí en México 12 años, yo soy ingeniero y trabajo para una multinacional alemana aquí en la Ciudad de México. Diferentes motivos, un destino común, y mientras escriben el primer capítulo de su historia, se reúnen, precisamente en el restaurante de Pedro, haciendo realidad el sueño de Tony, el sueño de todos. Yo siento, o nosotros sentimos mucha añoranza, pero nos ha tocado venir para acá en un momento en el que ahora volver es más complicado y entonces pues intentamos pasarlo lo mejor posible y disfrutar todo lo que nos viene. Tenemos un bebé de 5 meses y tengo, bueno, mi pareja también porque también ha vivido allá, pero sobre todo yo mucha añoranza, o sea, es así como necesito la tierra, necesito la playa, sí, tengo muchas ganas de regresar, sí. Tengo añoranza de Canarias, por supuesto. Y por eso un grupito de canarios pues nos hemos tratado de identificar y buscar aquí y bueno, de ahí ha surgido que nos reunamos habitualmente. Venimos mucho, ¿no? Porque pues somos amigos y pues el humor, el compartir, pues sí es súper importante, ¿no? Reunirnos y vernos y hablar y contarnos lo que extrañamos y sobre todo echarnos unas risas, vamos, básicamente. Estar aquí con otros canarios y Canarias es como hay algo en el corazoncito que se activa, ¿no? Es como conectar con el sentimiento de dónde eres, ¿no? Para mí, encontrarme con otros canarios en México supone compartir experiencias aquí, recuerdos de allá. Reunirme con canarios ha sido como conectarme un poco con mis raíces y ha sido muy curioso porque era lo último que me esperaba de Ciudad de México, de repente retomar mis raíces con el lugar donde nací. Cada final es un nuevo principio. No confundamos la añoranza con la tristeza, porque la añoranza no nos debilita, sino que nos da fuerzas para empezar de nuevo en una tierra que se convierte en una segunda casa, sin olvidar nunca la primera.
para continuar el legado de los que escribieron con mayúsculas su nombre en la historia. La añoranza nos da un propósito, una meta, una ilusión que nos marca el camino. Permite que los recuerdos vivan, que los transmitamos a las siguientes generaciones. A veces, cuando no reconocemos el camino, toca desandar los pasos y recordar de dónde venimos. Hacer caso a esa luz que nunca se apaga en nuestros corazones y nos marca el camino correcto, el camino a casa. La añoranza es la confluencia colectiva, solidaria, de las memorias que nunca perderemos porque están marcadas a fuego en nuestros corazones. El viaje continúa.